les vamos a contar cómo nació el manual sobre megaminería. Porque la base de nuestra lucha es la información y la difusión, como decimos los vecinos desde hace 15 años. Y gracias a los profes y a muchos otros vecinos que investigaron y difundimos ese conocimiento sobre megaminería, pudimos posicionarnos, organizarnos y manifestar de 1000 maneras, poniéndole así un freno a las mineras. Si hacemos un poco de memoria, esto empezó por allá en el 2002, cuando Esquel se vio amenazada por la aparición de la minera habilitada por políticos codiciosos y lobistas, que prometían trabajo y progreso para la población. Pero los vecinos no se quedaron, empezaron a contactarse con pueblos que sufrían esos emprendimientos y difundieron el conocimiento. Fue así que los esquelenses tomamos rápidamente conciencia de las mentiras de las mineras y nos posicionamos con el grito "No a la mina". A fuerza de marchas, asambleas y manifestaciones, le arrancamos a aquel Consejo Deliberante las ordenanzas para el plebiscito. El 23 de marzo del 2003 se hizo la consulta, arrojando un 81% por el no a la mina. También había desocupados, eran alrededor de 5.000 en aquel entonces, y más de la mitad votó a favor de la vida. Luego conseguimos que la ley 5001, que prohíbe la megaminería hasta el día de hoy. En el 2012 tuvimos un nuevo asedio de las mineras. Es claro que mientras el oro, la plata y el uranio estén en la montaña, habrá nuevas embestidas. Pero el pueblo una vez más le respondimos, esta vez con una ley que prohibía definitivamente la megaminería metalífera y de radioactivos, presentada por iniciativa popular. Con el aval de más de 13.000 firmas, que lamentablemente fue bastardeado por la legislatura, ya que recibiendo directivas de la minera, cambiaron el espíritu de la ley y aprobaron una ley trucha traicionando al pueblo. El asedio constante de las mineras nos hizo organizar a nivel local y provincial. Así surgió la UACH, la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, que periódicamente nos reunimos para unificar acciones en defensa del agua y del territorio. Y a la vez exigimos actividades productivas para nosotras y las futuras generaciones. Queremos que este manual se transforme en una herramienta para construir conocimiento y sirva para que nuestro pueblo pueda elegir su futuro sin manipulación de la información, porque solo el conocimiento nos hará libres. Y ahora los voy a dejar con los autores del manual. Bueno, buenas tardes. Nosotros pensamos que el adquirir conocimientos tiene que ver con algo fortuito, ¿no? No toda la gente tiene la posibilidad de vivir, trabajar o conocer o adquirir todo lo que hubiera querido en su vida. Y por razones que a veces tienen que ver con lo geográfico, con lo económico familiar, muchos de nosotros hemos podido estudiar y la mayoría de nosotros en universidades públicas. Por lo tanto, digamos, esto genera un deber para con el pueblo, para con los habitantes de nuestra República Argentina, de que si nosotros encontramos algo que muestre por nuestros conocimientos adquiridos que puede ser riesgoso o peligroso para el presente o para el futuro, no podemos callar. Nos tenemos que hacer responsables de esto y responder de la mejor manera posible, de tal manera de concientizar a los habitantes, como decía Nina, para que puedan elegir, puedan conocer, puedan elegir, puedan decidir. Nosotros cuando empezamos a trabajar el tema de megaminería, entre otras cosas, recuerdo en una conferencia que presentamos con Flavio, pudimos ver que uno de los factores favorecedores de los emprendimientos mineros o que se abran las puertas a esta actividad
tiene que ver con los conocimientos técnicos enclaustrados, o sea, tiene que ver con que los conocimientos queden en manos de unos pocos. Este detalle más que importante que nosotros salvamos y consideramos que esta horizontalidad con que funcionó la asamblea de Nueva Mina y Esquel desde hace más de 15 años es haber entregado esos conocimientos para que todas las personas con sentido común puedan entender fácilmente de qué se trata este saqueo devastador que es la megaminería. Nosotros creíamos que era importante difundirlo, hicimos infinidad de conferencias, charlas, desde aquellas primeras que Silvia González y Marta Sabores empezaron a hacer en la comunidad, que los resultados fueran de que todo el pueblo pudiera hablar de lixiviación, metales pesados, y fundamentalmente fueron los motivos por los cuales, de poner en riesgo a la vida y el agua, la gente decidiera por un no a la mina el 23 de marzo del 2003. Entonces estos conocimientos estaban dispersos en las computadoras de cada uno de nosotros, y lo que decidimos a partir de esta nueva embestida de las empresas mineras que tratan de seducir a los gobiernos provinciales y nacionales, y fundamentalmente en esta situación caótica que es la provincia de Chubut, la necesidad de tener una herramienta de divulgación actual, porque los nuevos miembros de la asamblea, que son muchos docentes, se daban cuenta que casi todos los chicos de la secundaria decían no a la mina, pero faltaban fundamentos, o las asambleas de otros lugares, que no fuera Esquel, también les faltaban adquirir bases teóricas de motivos por los cuales, bajo los distintos aspectos sociales, económicos, legales, la megaminería no es una buena idea para nadie en ningún lugar del mundo. Entonces compactamos esto, o sea, esto es una manera de tomar todo lo que trabajamos durante mucho tiempo, Silvia, Marta, Flavio, Gustavo, Humberto, Omar Daer, Roberto Chandio y yo durante algunos años hicimos este manualcito. Este manual tiene que tener, está diseñado para que sea entendido por profesores de secundaria, para que lo vuelquen a sus alumnos y para que lo puedan bajar a la comunidad toda. Hay cosas que no es necesario saber cómo es el equilibrio de una reacción química, pero sí las conclusiones de eso que se ve en esa fórmula. Cada uno tomará alguna herramienta, algún elemento para poder seguir eligiendo y viendo que no es una buena idea la megaminería. Esto fue avalado por la última Watch, la penúltima, la última fue la semana pasada, y se presenta el manual, se presenta el manual en este formato. Esta es la tapa, donde tenemos un dibujo que es de Carlín, de un arquitecto, diseñador gráfico, caricaturista peruano, y muestra lo que pasa en Cajamarca. La realidad de los proyectos mineros en todo el mundo es exactamente la misma. Así que nosotros queremos que tomen esta herramienta. Los manuales se van a regalar a las escuelas. Nosotros imprimimos unos 50 manuales para entregar a cada una de las escuelas, y van a estar en formato digital, incluso va a estar online en la página de No a la Mina, www.noalamina.org. Esto nos tiene que servir, como decía Nina, para ser libres, que todos sepamos con los conocimientos que tenemos elegir qué es lo conveniente para nuestro futuro. Bueno, como decía Viviana, y como también había adelantado antes Nina, la lucha de los vecinos pasó primero que nada
por el conocimiento que teníamos, o tenían algunos pocos, de lo que era la minería en otros lugares, ¿no es cierto? Porque acá no teníamos realmente experiencia, no sé, cuando los galeses buscaban oro en el río Chubut o en el río Percy. Pero a poco que empezamos a buscar un poquito más, nos fuimos enterando de lo que era esta nueva minería, que tampoco es conocida todavía en muchos lugares, que es la megaminería con el uso de cantidades industriales de químicos, de tóxicos, de explosivos, y con la movilización de grandes territorios y la afectación violenta de poblaciones, ¿no? El proceso de Esquel ha sido muy lindo, muy interesante, muy fructífero, y tiene esto que pasó acá, que recién comentaba Viviana, de que muchas personas desde distintos lugares fuimos construyendo un saber colectivo, y también fuimos aprendiendo, ¿no? Porque todos nosotros hemos aprendido algo que teníamos que aprender justamente para poder orientar la lucha, porque además las empresas mineras y el gobierno bajaban muchísima información falsa a la población. Entonces no nos quedaba más remedio que desarmar ese discurso y presentarle a la gente otro discurso alternativo que no tenía ningún interés más que defender la vida, el agua, el ambiente, el futuro. A diferencia del discurso interesado del Estado y de las mineras que querían imponer la minería a toda costa, ¿no? Y como alguien dijo hace tiempo, la verdad se impone por sí sola, pero la mentira siempre necesita de complicidades. Y de a poco que empezamos a caminar con ese conocimiento colectivo, pudimos ir desarmando una a una las propuestas, las falsas propuestas que nos traían las empresas mineras de la mano con el gobierno provincial, nacional y municipal. Así que bueno, hoy nos encontramos con un escenario totalmente distinto, porque la lucha de Esquel nos mostró de que hay un montón de comunidades que están viviendo las mismas situaciones que nosotros, es decir, acorraladas por megaproyectos que se les están viniendo encima. Entonces, me pareció muy acertada esta idea de construir con ese saber colectivo que nosotros fuimos armando un manual que se pueda difundir en forma digital, en forma impresa. Yo creo incluso que esto, como un libro de texto complementario para la escuela secundaria, para la escuela primaria, pero andaría perfecto. Incluso porque hay muy poco material producido en buena ley, ¿no? Porque material que las empresas producen, hay mucho material. Lamentablemente ellos siguen trabajando, tratando de lavarle la cabeza a la gente todo el tiempo, ¿no? Con la complicidad del Estado. Así que yo creo que este material tiene una utilidad y va a tener va a caminar muy bien, y va a ser una enorme herramienta para trabajar, para aprender y para hacer lo mismo que hicimos nosotros, aprender a defendernos, básicamente, a defender la vida. Así que bueno, y también celebro que hayan participado tantos compañeros, que se hayan previsto tantos aspectos distintos que tienen que ver con la salud, con el ambiente, con la economía, con el trabajo, con los aspectos legales, etcétera, con los temas químicos. Así que bueno, muy agradecido a los compañeros que tuvieron la idea, y felicitaciones a todos los que hicieron la parte de reunirlo esto y darle un formato tan bonito, tan accesible. Así que bueno, estamos todos invitados a seguir este trabajo, que es más allá de las luchas que hacemos judiciales o legislativas, o lo que hacemos. Siempre tenemos que tener como base los argumentos, las ideas, por qué le decimos no a la minería. Por eso que este material va a ser muy importante para aquellas comunidades que hoy están en lucha, pero no saben por dónde empezar. Y bueno, nosotros que pudimos hacer felizmente este camino tan útil, tenemos que compartirlo. Me parece que es lo mejor que podemos hacer. Y esa es una de las formas de cambiar esta realidad. Para que la minería no avance, necesitamos que la gente no quiera la minería. Para que la gente no quiera la minería, tiene que saber por qué no quiere la minería. Incluso tiene que tener la posibilidad de leer, de escuchar varias campanas y de leer otras cosas también, ¿sí? Esto es lo que decimos nosotros, desde la comunidad de Esquel, desde el pueblo que quiere la vida y quiere el agua. Los mineros que digan lo que quieran, nosotros vamos a decir esto. Así que muchísimas gracias, y estamos todos invitados a utilizar este material y a compartirlo de una forma masiva. Bueno, hola a todos.
me parece importante rescatar que el alma mater de este manual es Viviana. Es decir, ella fue la que compaginó, buscó aportes de todos y demás. Por supuesto hicimos los aportes, pero me parece muy importante que figure Viviana como el alma mater. Ella es muy modesta, pero a mí me gustaría reconocerlo. Me gustaba reconocerlo. Bueno, en cuanto al manual, el manual es una herramienta. Es una herramienta. Lo hicimos lo más conciso posible. Siempre se puede saber más que lo que dice el manual. Pero con esto estamos abarcando bastante de lo que se necesita por el tema de la megaminería. Y como decía Viviana, bueno, hay muchos chicos que eran muy chiquitos en su momento y no escucharon nuestras conferencias y demás, merecen saber, tener un montón de argumentos. Como esto se va a distribuir en las escuelas, también queremos ofrecer a esas escuelas ayuda para comprender algunos temas. De repente algunos temas no se comprenden bien y sería bueno que sí se comprendan bien, porque si no el docente no tiene todas las de ganar, digamos, y queremos que sea una experiencia muy fructífera. Bueno, yo simplemente voy a decir algunas cositas del tema químico, pero además me voy a referir a la forma que tenemos que tener de brindar este conocimiento para que sea accesible a todos. Entonces voy a tomar un solo ejemplo. Bueno, primero decir que de entrada la megaminería afecta con el drenaje ácido de mina, ¿sí? Que es tremendo, baja el pH muchísimo. Voy a hablar después del tema del drenaje ácido, porque ese es el ejemplo que tengo. Drenaje ácido, movilización de metales pesados que son bioacumulables, es decir, no se pueden disminuir, es decir, se van acumulando en los organismos vivos. Son bioacumulables, entonces, los metales pesados, y se mueven muchísimos metales pesados que son altamente tóxicos. Y bueno, y por supuesto la permanencia del cianuro también en el ambiente, cianuro libre se llama. Bueno, el ejemplo, me parece interesante, hay muchos ejemplos, pero este ejemplo me parece muy interesante porque cuando se habla de una reacción química, muy poca gente sabe de química, y entonces ayudar a que se pueda comprender es importante. Si hay dos reactivos, esos dos reactivos tienen que estar en contacto para que haya reacción química. Entonces, el ejemplo concreto es la partícula de roca, porque a la roca la muelen, ¿sí? Explotan las montañas, por supuesto, y muelen la roca. Esos pedacitos chiquitos de roca tienen mucho contacto con el aire, y entonces por eso los sulfuros que están contenidos en la roca se transforman con el oxígeno del aire en óxido sulfúrico y ácido sulfúrico. Es decir, no es algo mágico, ¿sí? Ahora, ¿por qué el drenaje ácido de roca, que es lo que hay normalmente en línea de base en una montaña, es muchísimo menor que el drenaje ácido de mina, es decir, cuando haya ya estado la minería trabajando ahí? Porque está más en contacto con el oxígeno, pero veamos por qué, porque quizá no se termina de comprender. Todos tienen la experiencia de hacer un fuego. Todos tienen la experiencia de, por ejemplo, tomar un tronco, intentar encender el tronco. Es muy difícil encender el tronco, pero en cambio, sí, digamos, el contacto entre la madera y el aire es toda la superficie que está hacia afuera del tronco. ¿Me siguen? Si al tronco lo parto al medio, además de esa superficie, va a tener la superficie de los 2 metros, ¿sí? Y si lo vuelvo a partir, y si lo vuelvo a partir, hasta que incluso la viruta es explosiva. Si se tira un poquito de viruta en un fueguito, explota.
¿Por qué? Porque tiene muchísimo contacto con el oxígeno del aire. También todos saben que en los incendios, ¿sí?, lo que se pretende hacer es quitar el oxígeno para apagar el fuego, ¿sí? Entonces, bueno, los pedacitos pequeñitos de roca, ¿sí?, están totalmente en contacto con el aire y entonces se oxidan los sulfuros que están en esa roca, que hay muchos en esta zona, por ejemplo, se oxidan a óxido sulfúrico y en presencia de agua es ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico que además, ese drenaje ácido, moviliza mucho más los metales pesados, que los metales pesados ya han sido, digamos, extraídos por el cianuro, ¿sí? El cianuro no solo es bueno para la minería, que tiene un rendimiento altísimo, sino que también es bueno para envenenar, porque saca el hierro de una enzima que se llama citocromo oxidasa, que es la enzima de respiración celular. Entonces, si saca el hierro, ¿sí?, la enzima deja de respirar. Pero bueno, el cianuro no solamente toma oro, plata y otros metales, toma todos los metales pesados, ¿sí? Y esos metales pesados en medio ácido son más fácil movilizables que en otro medio, ¿eh? Así que bueno, el ejemplo ese es como para decir, bueno, hay formas sencillas de explicar, la cuestión química. Bueno, y que cuenten con nosotros para clarificar, y que este manual realmente sea una herramienta importantísima. Quiero decir una sola cosita más por lo que decía recién Gustavo. Decía que los mineros siguen produciendo material. Los mineros, las mentiras de los mineros no tienen bibliografía. Nosotros tenemos mucha bibliografía y en este manual figura, nada más. Bueno, buenas tardes. Bueno, en general a mí me toca hablar sobre efectos sobre la salud. Y quiero dejar una reflexión que alguna vez me dijo Mike Webb, que fue un pediatra de Comodoro Rivadavia, creo que una vez lo dije en una conferencia acá, que él ya falleció, Mike, y hace poco más de un año. Su hija está en la zona, es una bióloga muy interesante, que trabaja, digamos, también muy relacionada con la defensa del medio ambiente y actividades productivas que defienden el medio ambiente, que es Ana Webb. Pero bueno, Mike una vez me dijo que él viene peleando desde hace muchos años, desde Comodoro Rivadavia, por la contaminación del Golfo, con la cuestión de las empresas petroleras. Y entonces yo lo consulté cuando estábamos con este tema de la megaminería, y le consulté por el tema del arsénico, etc. Y me dijo, mirá, todo eso está muy bien, pero vos sabés lo que yo aprendí, que el efecto dañino sobre la salud no es tanto esto, porque el arsénico, el cianuro, es verdad, el agua, todo eso es algo muy concreto, pero ¿sabés lo que va a afectar más a la salud? El terrible daño económico, porque esto produce dependencia, esto es saqueo, y cuanto más saqueo y más dependencia, nuestros chicos van a estar cada vez más enfermos, porque la pobreza es la primera cosa que origina enfermedad en cualquier lado. Es mucho más dañina la pobreza y la dependencia y la miseria que el cianuro, que el arsénico, que etcétera, etcétera. Eso viene después. Pero lo que primero mata, lo que más deforma a los recién nacidos, a los fetos, lo que más complica la vida de un niño y por supuesto daña el futuro de ese niño como persona, es la pobreza. Entonces, esto me quedó siempre, ¿no? O sea, ¿qué grado de pobreza va a dejar la megaminería? En todo sentido. Eso es el primer daño a la salud. Ir a pedir préstamos al exterior para comprar medicamentos, o para gastar innúmera cantidad de dinero en comprar medicamentos afuera, para levantar hospitales, para atender enfermos, con dinero que viene de afuera, que se generó a partir de lo que se robó de acá, llevándose oro o petróleo a muy bajo precio, para tener el dinero afuera y para que después pidamos prestado para brindarle salud a nuestros chicos y a nuestra población. Esto es lo primero que quiero decir, esta primera reflexión. Segundo, un detalle
podríamos decir de color, que es que este cerro que tenemos acá enfrente, el R21, es uno de los cordones montañosos de la República Argentina que tiene más contenido de arsénico que existe en el país. Liberar ese arsénico que está enclaustrado en la roca es lo que se explicó, es liberar veneno al ambiente. Esto hablando de lo que pasaría digamos, con una mega mina aquí arriba de nuestras cabezas. Ese cerro tiene esa particularidad, tiene inmensas cantidades de arsénico encerrado en la roca, que por ahora se libera muy de a poco y las aguas nuestras no están contaminadas con arsénico. De hacerse la megaminería, es seguro que va a aparecer arsénico, no de inmediato, pero sí después de los primeros quizá 50 años, incluso después de cerrada la mina. Esto va a ocurrir aún ya sin actividad minera, porque el drenaje ácido va a seguir liberando arsénico. La minera, digamos, ya había instalado sensores de arsénico y de metales pesados en los drenajes de la zona de alrededor de la laguna Huilmanco, previendo que iba a aparecer metales pesados en las napas subterráneas de agua. Y otra cosa que quiero decir es que los mineros, no me gusta decir los mineros, digamos, las empresas megamineras y sus informadores son quienes generan información falsa, pero entre ellos circula información verídica. Los informes de impacto ambiental son una fuente riquísima de información. Ellos explican, los geólogos, y entre sí, digamos, para información interna, cuestiones que no son falsas. Ellos dicen que esa montaña tiene enormes cantidades de arsénico, explican de que es imposible de frenar el drenaje ácido, proponen, por ejemplo, el techado, ellos proponen en el informe una solución que sería hipotética, el hacer un enorme techo para que nunca le caiga nieve y agua al pozo. Cosa imposible a la vez, dice, que es imposible, que en ningún lugar del mundo nadie hizo nunca un techo tan enorme. O sea, ellos dan soluciones y a la vez dicen cuán imposibles son. O sea que entre sí no se mienten. Y hay mucha bibliografía, incluso no solo geológica, antropológica, sociológica, porque analizan los comportamientos de las sociedades donde la megaminería se quiere instalar. Nosotros como comunidad hemos sido tan estudiados que hay bibliografía circulando, hay tesis doctorales, hay libros así de gordos, ¿sí?, que se estudian para ver cómo se manipula, y así lo dicen, a la población para generar, digamos, una actitud positiva hacia la megaminería. Pero con conceptos científicos, no mienten. Ellos no dicen que esto es bueno, dicen cómo hacer, y en un ejemplo lo dan, para que la gente, aún sabiendo que el cigarrillo provoca cáncer, fume igual. Esto requiere técnica. El que fabrica cigarrillos no ignora de que el cigarrillo produce cáncer, pero bueno, sin embargo, lo vende. ¿Ustedes creen que no lo saben? Lo supieron durante muchísimos años. Entonces, en un sentido, no es tan cierto que ellos mienten todo el tiempo. No, nos mienten a nosotros, cómo se usa la manipulación mediática, etcétera, para que la población vaya para donde quieren sus intereses, pero ellos conocen cuáles son algunas realidades. Así que, y por otro lado, otra cosa, que cuando decimos que la base de nuestra lucha es la información, no es la difusión, sí, pero la base también es la movilización popular, si no, esto no serviría de nada. Si lo que Marta y Silvia vieron como en aquellos primeros momentos, cuando escucharon conferencias donde había falsedades científicas, no hubieran tenido el coraje de salir a decirlo y enfrentarse a esas primeras agresiones que recibieron y el desconocimiento de otros, que teníamos desconocimiento sobre el tema, si ya no hubieran tenido el coraje, los ovarios, de salir a decir qué era lo que estaba pasando, aún enfrente de corporaciones, la provincia, autoridades universitarias, salieron a hablar. Si ellos no hubieran tenido ese coraje, esto no hubiera ocurrido. O sea que además de difusión, de información, hay que tener coraje, hay que tener audacia, porque si no, nos quedamos en casa. Y es lo que pasa en muchos lugares de nuestro país y del mundo, donde los científicos saben todo, conocen todo, pero no se atreven a comunicarlo al pueblo porque tienen miedo de a vaya saber lo que el pueblo haga. Esto me lo han dicho en la cara a mí, en distintas reuniones que ha habido, porque en nuestro país hay muchos ejemplos terribles de contaminación. Acá no ocurrió, esto fue prevención
Esto fue preventivo. Nosotros somos un ejemplo de una actividad preventiva en salud popular, educación popular para prevención de una patología, porque acá no ocurrió, pero en el país está repleto de situaciones de contaminación flagrante. Abrapampa, en Córdoba, cantidad de minas que siguen drenando ácido, lo que pasa en Catamarca. Pero hay un hecho natural terrible, que es que en el país hay casi 9 millones de personas que viven expuestas al arsénico porque tienen que tomar agua con arsénico en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos. Es arsénico natural, está en el agua. Es gente que no puede acceder a agua sin arsénico. Y sus municipios, los políticos, les mienten diciéndoles que no se hagan problema. Todos los científicos, todos saben que el agua está contaminada. Y los índices de arsénico se manipulan para que la gente crea que está tomando agua con cantidades aceptables de arsénico. Y los científicos lo saben. Hay cantidad de información que lo tienen los políticos, lo tienen los científicos, y se manipula para que esas personas no se enteren que están tomando agua envenenada y la siguen tomando. Eso es algo trágico, pero nuestro país tiene, léanlo, está en internet, o sea que estoy diciendo algo es accesible, ¿es tan accesible? Hay millones de argentinos expuestos al arsénico, que tienen cáncer, malformaciones fetales, enfermedades renales, que no son hipotéticas ni futuras, están ocurriendo desde hace años y ocurren hoy. Y hay todo un armazón que los mantiene en la mentira. Y bueno, la gente sigue consumiendo agua con arsénico. En la provincia de Buenos Aires es dramático. No se invierte en eso. No se invierte porque bueno, la gente que puede compra agua sin arsénico. Y la que no puede sigue sacando agua de abajo y chupa arsénico desde que está embarazada y está en la panza. O sea que lo que ha ocurrido en Esquel es algo muy importante, porque hemos hecho no una movilización para luchar contra algo instalado, es para pelear contra algo que iba a ocurrir, y lo seguimos sosteniendo. Así que bueno, creo que este libro es una herramienta más, y como dijo Marta, bueno, hay en este caso nuestra compañera Viviana, que es luchadora así, súper organizada, comprometida, sistemática, ha logrado compaginar esto. Cada uno en algún momento ha cumplido una función, siempre acá cada uno de los miles de vecinos ha hecho algo y va a tener que seguir haciendo algo para que esto se siga manteniendo. Y yo les agradezco la idea, la voluntad, haber reunido toda esta información. Seguramente habrá cosas que corregir o que mejorar, y bueno, el que vea algo que le parezca, bueno, estamos dispuestos a por ahí a corregirlo, ¿no? Es algo perfectible. Pero me parece que es un logro como de todo el pueblo de Esquel. Y creo que de eso sí tenemos que estar orgullosos. Orgullosos de haber sido capaces como pueblo de interpretar lo que la información nos estaba diciendo y saber con eso hacer algo. Hacer algo no violento, hacer algo consistente, persistente, y bueno, y no ceder, porque esto sigue siendo un peligro al que hay que seguir parándose firme. Y bueno, eso es lo que podría aportar y agradecerles. ¿Cómo? Ah, Humberto, sí, ¿por qué estás ahí? Vení, que... Ah, bueno. Ah, vos estuviste con la tele. Él es el que habla de números, entre otras cosas. No, en nuestro caso, con muchos otros vecinos, nos tocó recopilar lo que venía dando vuelta y habían hecho otros profesionales acerca de cuáles son los beneficios económicos y financieros que le da la ley nacional a las empresas mineras. En líneas generales, una cuestión de hace muy poquito. Escuchábamos un diputado provincial, hace apenas 3 meses, diputado de Filipo, decir que en caso de instalarse la empresa minera en la meseta, la provincia del Chubut iba a percibir $1.000 millones a lo largo del emprendimiento, hablan de 13 y 14 años, $1.000 millones que nos iba a permitir pagar la deuda que tiene la provincia del Chubut. Se olvidó decir que la empresa minera iba a facturar 114.000 millones de dólares en el mismo periodo. Entonces nos contaba una parte, nos decía 1.000 millones y se olvidaba de contarnos la otra. Se llevan 100.000 a su país de origen, o a otros países, porque la verdad que no se sabe cuál es el origen. Este saqueo lo permite
un marco legal, fundamentalmente, que está desde hace muchos años, no es culpa de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, data de los años 90, que implica, primero y principal, que sus balances nunca den ganancia para pagar menos impuestos a las ganancias, no es que no se le paguen, que puedan exportar todo lo que quieren sin tener retenciones, que puedan liquidar sus divisas en el país donde venden el mineral. Acá no consumimos oro, no compramos oro, los bancos no compran oro a las empresas mineras. Y lo otro que ellos saben, todo este tipo de beneficios a las empresas mineras se le garantiza por 30 años. O sea, la ley dice, durante 30 años a la empresa no le podés modificar su carga tributaria, en más. En menos sí, uno sí lo puede bajar, pero no en más. O sea que las empresas mineras pensaron más allá de la inmediatez. Dijeron 30 años, cuando hicieron hacer 30 años de estabilidad fiscal. Y nosotros nos encontramos hoy con gobernantes que duran 4, los 2 primeros años ven qué pueden hacer y los 2 segundos trabajan para ver si los reeligen. Este manual es todo lo contrario. No hay forma de pensar este manual en la inmediatez. Es un manual para adelante. Porque la verdad la empresa minera genera trabajo, sí. Sí, sin lugar a dudas. Hay más movimiento durante los años que están. Después queda la contaminación, se llevaron todo, se hicieron muy ricos. El agua que había antes, la tierra que había antes ya no hay. Entonces cuando el pueblo quiere recuperarse de la actividad minera se encuentra con que no tiene agua, no tiene suelo, no tiene aire, tiene un montón de gente que viene de afuera, que había venido de afuera a trabajar y se quedó sin trabajo. Este manual lo que nos muestra es que esa inmediatez es complicada. Este manual está pensado para más allá de un gobierno. Este manual está pensado para generar trabajo genuino y sustentable. Y eso no es poca cosa. Cuando se arrancó con esta lucha en el 2003, nadie pensó que 15 años después íbamos a estar diciendo exactamente lo mismo, pero con más conocimientos. Este manual también habla de las experiencias. Habla de las experiencias de las empresas mineras en el mundo y en nuestro país. Catamarca, sinónimo de contaminación y de saqueo, hoy están cerrando la minera y no saben qué hacer. San Juan, sinónimo de derrames, de consumo de agua, de ríos contaminados. Santa Cruz, sinónimo de quebranto, empresa donde la minería es pilar fundamental, hace muchísimos años, más allá de este gobierno que no sabe qué hacer, de cómo pagar los sueldos, de cómo salir del estancamiento que está. De eso también habla este manual. Es importante tener en cuenta las experiencias. No hay experiencias buenas en el mediano plazo para la megaminería. No lo hay. Las hemos buscado. Y el manual también, como dijeron ellos, es perfectible. Seguramente se van a ir sumando experiencias. Lo peor que nos puede pasar es que no lo usemos. Por eso que la verdad es que lo peor que nos puede pasar es que no llegue a alguien más que nosotros. Hablar entre nosotros es bastante fácil, pero hay un montón de gente que todavía no lo sabe, hay un montón de gente en la meseta. En la meseta se hicieron durante ciertos periodos hospitales, escuelas, cosas que no había, gimnasios. Después nos enteramos que la obra pública era uno de los mejores negocios para algunos. Entonces ahí entendimos por qué. No solamente había que hacer hospitales, sino que se podrían haber puesto molinos eólicos y generar energía limpia, más barata, en la meseta del Chubut, y hubiésemos ocupado el territorio generando energía, por ejemplo, para sacar agua en la meseta. Después nos enteramos que en la meseta, que hay grande sequía, tiene uno de los acuíferos más grandes del país. Entonces digo, ¿por qué no hicimos eso si lo pusimos? ¿Por qué no abrimos la línea Esquel-Puerto Madryn, que está nada más que para el bar? ¿Por qué no la abrimos en la meseta, en el Escorial, y le dimos energía barata a toda la gente de la meseta que se alumbra contigo? ¿Por qué no hicimos eso? Después nos dimos cuenta por qué. Porque era toda una cuestión de choreo, de afán. Y ninguna era una solución sustentable, era una solución más allá de los emprendimientos mineros o de los emprendimientos petroleros. En los aspectos económicos hay un montón de cosas a analizar, hay un montón de beneficios que nos va a dar bronca, pero que la verdad son reales. Por ejemplo, cuando vos tenés un campo y encuentran una mina, tenés la obligación, si lo piden, de venderle al campo. ¿Es verdad? Pero nosotros a veces no entendíamos cómo el dueño de que en algún momento estaba en las marchas le vendió el campo a la minera. Si no se lo vendía, se lo expropiaba. De ahí
a no pagar nada, van a encontrar un montón de cosas en este manual. Por supuesto que estamos dispuestos, no solamente nosotros, hay un montón de gente dentro de Esquel, el mismo Esquel, que puede contar esto. Así que cualquiera, en una escuela, en un barrio, en una junta vecinal, en un club, en la plaza, cuando el tiempo esté más lindo, vamos a contarlo, vamos a charlarlo. El mínimo para escucharlo, 2. Uno que escuche, el otro que charle y después de los 2 que conversen. Nada más, si quieren preguntar algo. Eso es bueno si terminamos temprano. A ver, ¿alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Aprendieron todo? Por ahí yo quiero comentar algo, Viviana. Me parece bueno, que en este momento estamos presentando este libro y, como sabemos, está toda la provincia convulsionada, sabemos lo que está pasando con los empleados públicos, tenemos compañeros del hospital que están ocupando el área programática, todo esto para llamar, bueno, los docentes que están ocupando la supervisión en la provincia, todo lo que ya sabemos, no lo voy a repetir. Mañana posiblemente ocurra lo mismo con la Dirección de Bosques, y parece que el gobierno de la provincia está mirando esto como una película aburrida, digamos, o sin tener una iniciativa o no entendiendo qué se le está queriendo decir. Esto también se entronca con el no a la mina, porque creemos muchos, lo creímos desde un principio, y esto ha pasado en otros lugares, que hay una táctica muy útil o muy usada para hacer que un pueblo acepte cosas que son casi inaceptables o indignas, que es someterlo a una situación de shock social. Y el shock social, el estrés social, hay una forma muy conocida de hacerlo, que es mediante la violencia económica. Esto se ha hecho en muchos lugares del mundo en muchos momentos. Ocurre a veces ante desastres naturales. Por ejemplo, después del desastre del huracán Katrina, ¿sí?, todas las escuelas públicas de la ciudad de Nueva Orleans fueron privatizadas. Todos los hospitales públicos fueron privatizados. Era una ciudad, ejemplo en Estados Unidos, que tenía la salud y la educación pública de excelencia y que tenía una atención a la población más vulnerada muy buena. Gracias a la Katrina, los intereses económicos lograron en un pase mágico lograr que en una situación de catástrofe la población ni se diera cuenta, ¿sí?, que toda la educación pasó a manos privadas, toda la salud pasó a gerenciarse en forma privada, porque no se construyeron hospitales públicos de nuevo, no se repararon las escuelas públicas, porque no se repararon los caminos, etcétera, etcétera. O sea, cuando hay intereses creados, hasta una situación natural de catástrofe y de estrés hace que a una población se le impongan esquemas económicos totalmente no ventajosos y los tiene que aceptar, porque no hay otra. Porque la gente está en un estado de shock. Esto lo cuenta Melanie Klein en un libro que se llama así, Shock. Cómo las poblaciones son sometidas a distintos procesos de shock, que es como una tortura generalizada, que puede ser mediante una violencia de un gobierno militar o mediante una violencia económica para que acepte lo que sea. Creemos, me inscribo entre ellos, que esto que está pasando en la provincia de Chubut es un sometimiento desde la nación y a su vez replicado por la provincia a un estado de estrés, de shock, de presión, para que la provincia estalle y para que aceptemos cosas que no serían aceptables. Creo que igual no las vamos a aceptar, pero esto que está pasando no es una cosa discontinua, y tiene que ver con algo, con un proyecto. El no desarrollo que cuenta Humberto de la meseta, el no invertir en actividades sustentables, el invertir solo en cosas que sirven para negociados, tiene un objeto: es empobrecer, es despoblar, es hacer que la gente cada vez esté más sometida y de última acepte lo que sea, porque hay que llevarle comida a los hijos. Entonces, creo que eso también me parece a mí bueno señalarlo, y que nuestros compañeros que están en las instituciones hoy están peleando en la misma línea que la que peleamos, y estamos todos en la misma, algunos en algún frente y otros en otro. Eso quería señalar por respeto a ellos y también de alguna forma rendirles un homenaje. Por las dudas, después lo vamos a repetir, pero para no olvidarnos, están acá los manuales, los que vengan en representación de las escuelas pasarán después por donde está Betty a buscar el manual
para su escuela, ¿sí? No quería que nos olvidemos de eso. Las escuelas que no hayan venido, bueno, veremos cómo se las hacemos llegar. Y nada. Bueno, para terminar, queríamos pasar 2 videitos cortitos. Uno de esta mentira que es la minería sustentable, estos títulos que se les pone a cualquier cosa y forma parte de la mentira. La megaminería es sinónimo de saqueo y contaminación, lo decimos nosotros desde hace más de 15 años. Después una publicidad que no sale en los medios nacionales, hecho por gente de conciencia solidaria, que con números diferentes referidos a otros proyectos mineros habla de esto, y algo que tiene que ver con la historia y el corazón nuestro, que es un poquito más largo, pero si lo quieren compartir, o bueno, quien se quiere retirar, dura media hora en realidad, que es aquellos famosos programas que teníamos en Canal 4 que se llamaba ¿Por qué no?, en la era del 2003, en pleno conflicto minero, que muestra todo lo maravilloso que tuvo el pueblo de Esquel en esta marcha y en esta movilización. Lo que sucedió en Esquel, en el ámbito minero, se llama efecto Esquel. Y ese efecto Esquel, así está denominado, tiene que ver con las comunidades que no aceptan la megaminería. Así que los invito a... Bueno, sí. Este es un accidente de la Columbia Británica en un país de expertos en megaminería como es Canadá, y no ocurrió en el siglo pasado, sino ocurrió en el año 2014. Eso es mega, el tamaño, las dimensiones, eso que los políticos dicen megaminería sí, pero con controles. Eso que se veía no era un río, era el derrame del lago, digamos. Se rompió el dique de Colas. Pero eso no es un río que se... No, se partió una pared del dique de Colas y todos los desechos tóxicos pasaron al lago. Al lago. Un lago que se dedicaba a la cría de salmón, era su mayor actividad productiva. Canadá. El Mont Poley esa era el proyecto, es en la Columbia Británica, en Canadá.